¿Por qué yo no puedo ser reconocida como una feminidad travesti en vida? Soy Lara María Bertolini, sobreviviente de la violencia institucional en la República Argentina por los edictos policiales que perseguían a las identidades travestis, transgéneros y transexuales desde la década del 70 hasta nuestros días. Y esto es Cartografía Feminista. El poder crear y pensar el concepto de soberanía travesti nace del contrapunto y la contraposición, en donde en casi todos los organismos de los estados democráticos vemos en los registros identitarios solamente las categorías sexo, femenino, masculino. Muchas veces imponen ciertos rótulos a determinadas situaciones políticas, jurídicas e identitarias, presuponen que directamente ya estamos amalgamadas en esas luchas. Entonces me pregunté, ¿por qué no pensar en la categoría identitaria como soberana? ¿Y por qué no pensar la identidad travesti como una soberanía también identitaria? La soberanía travesti como concepto y como construcción real viene a plasmar la realidad estructural en donde el Estado argentino nos ha impuesto en una invisibilización tal que se nos hace imposible poder insertarnos mediante el reconocimiento soberano de las identidades, en este caso de la identidad travesti, una de las identidades más golpeadas desde el ámbito del Estado, de las fuerzas de seguridad, inclusive de la sociedad, hace necesaria que mediante el reconocimiento de la identidad travesti se pueda abrir el compromiso emocional tanto de la sociedad, tanto de las familias y también del Estado argentino. No somos una sola cosa, por eso no nos oprimen de una sola manera. Soy Sandra Hoyos, soy militante feminista, soy marrona, soy conurbana. Y esto es Cartografía Feminista. Creo que la interseccionalidad, la primera vez que la usé fue al poder pensarme y reencontrarme con mi identidad y esas múltiples situaciones que me construyen y me constituyen como la persona que soy, una persona marrón en el conurbano, graduada universitaria, que vivió siempre en el mismo barrio. La interseccionalidad es un enfoque que nos permite comprender a las personas desde sus múltiples identidades. Ser migrante, ser villera, ser conurbana, ser campesina, ser afro, y en ese sentido como parte de un sistema de múltiples opresiones y desigualdades. Un reclamo desde la interseccionalidad tiene que tener en cuenta las propias identidades y que no podemos homogeneizar todo en una misma demanda. Por ejemplo, en el caso del acceso al trabajo de personas que, por un lado, una mujer que se dedica al trabajo de casas particulares o trabajo doméstico, y por otro lado podemos decir el trabajo de una persona que es docente universitaria, ¿no? ¿Y cuáles son sus características? Por un lado tenemos un reconocimiento formal al trabajo y por otro lado a una situación donde tiene los mayores niveles de informalidad y precarización laboral. Sin embargo, estamos hablando de dos personas que son mujeres, que tienen atribuidas, por ejemplo, la mayor carga, por ejemplo, en las tareas de cuidado, pero sin embargo hay una que está en peores condiciones.
demandas que no se escuchan y no se visibilizan. Es urgente una mirada interseccional de las luchas, que sea feminista, antirracista y con justicia social para todos. Soy Karen Osorio y esto es Cartografía Feminista. El feminismo de inclusión es la igualdad ante las brechas que presentamos desde el género, la raza, desde la orientación sexual, donde buscamos que las mujeres tengamos nuestras propias voces, tomas de decisiones. Desde las luchas que venimos realizando las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, queremos que se abran espacios de diálogo donde se vea reflejado nuestras formas de vida, nuestras formas de sentir, de vivir, donde se erradique y se elimine todos estos estereotipos que vienen enmarcados o donde nos definen algunos roles. Debe ser un espacio más participativo, donde se respeten las voces de las mujeres diversas, donde la institución realmente tenga acciones, programas, proyectos que permitan visibilizar, permitan empoderar y permitan cambiar todos estos conceptos desde las voces de nosotras las mujeres. Llevar estos temas a mi propia comunidad. Creo que en el tema de la corresponsabilidad social, nosotros las mujeres que venimos empoderándonos de estos temas, es importante dejar una herencia que permita que se lleve tras las generaciones futuras. La primera vez que empezamos a definir acciones desde el feminismo de inclusión fue cuando tomamos la decisión a través de varios colectivos y agrupaciones conformar una red que nos permitiera trabajar mancomunadamente y a través del tejido social. Desde las diversas formas de exclusión, de discriminación, estos prejuicios, estos estigmas que tienen con respecto a nosotras, nuestros cuerpos, a nuestras voces. Ahí es donde hemos tenido que estar en pie de lucha, donde se sienta una inclusión real desde nuestras representatividades. Los Mixac somos un pueblo milenario, un pueblo antiguo de estas tierras. Nuestra identidad siempre ha sido parte de nuestra reafirmación cultural. Soy Liliana Pechené, lideresa social indígena, y esto es Cartografía Feminista. El empoderamiento es la capacidad que tenemos de dirigir nuestro propio destino. Es la capacidad de poder decidir sin miedos, sin perjuicios, sin temores, qué es lo que queremos decir, nuestras percepciones de la vida hacia un futuro. El empoderamiento debe tomar un papel fundamental en todas las mujeres del planeta, en las mujeres étnicas. Por eso empoderar es hacer acciones que lleven a ese buen vivir, que nos lleven a ese Pichín de Guarami, que es el estar en paz, estar en tranquilidad, con participaciones equitativas en pueblos diversos, en países multiculturales, donde las mujeres tenemos nuestra capacidad y nuestra vida e historia en la participación activa en todos los escenarios. La primera vez que me sentí empoderada es cuando el pueblo me da el bastón de mando para ser gobernadora, que es la facultad que te entrega todo un pueblo para que asumas una dirección colectiva, para que puedas dirigir a una comunidad no solo en asuntos culturales, sino en decisiones políticos-sociales.
Y creo que ese es el mayor reconocimiento que podemos recibir, porque dar esa facultad a una mujer ha sido parte de una historia donde las mujeres hemos empezado a ganar espacios, donde empezamos a ganar derechos, donde también empezamos no solo a tejer manualmente nuestra identidad, sino a tejer esas redes sociales y esas redes que con toda la capacidad y con todos los criterios hemos venido desarrollando. Por eso nosotros decimos, a mayor identidad, mayor autonomía. Bueno, hola a todos y todas, a este público real que tenemos acá y a un público virtual que puede estar ahí en el éter participando. La verdad es que estamos muy contentos de hacer acá en la Universidad de General Sarmiento esta presentación de cartografía feminista. Desde el comienzo UNITV, esta universidad que en su estatuto integró las reivindicaciones de género, que tiene una política académica, cátedras, diplomaturas muy ligadas a la cuestión del género, que tiene una rectora muy activa en ese sentido, y un canal como UNITV que estuvo desde el principio apoyando la lucha feminista en cada marcha, en cada vigilia, en cada paro del 8M, y con algunas producciones propias como la serie Caja de Herramientas, muy premiada, y quizá el mayor premio haya sido que llegó a la pantalla de Canal Encuentro. O sea que para nosotros es muy reconfortante estar acá con compañeros de experiencias hermanas, así que muy felices por este evento. Evento que, como ustedes vieron en la difusión, juntaba en su título tres conceptos. El concepto de televisión pública, de televisiones públicas, muy ligado al derecho a la comunicación. El concepto de feminismos latinoamericanos, muy ligado también a derechos que se van conquistando, derechos por conquistar, derechos que hay todo un movimiento en lucha para conseguirlos y para hacerlos estables y para no retroceder. Justamente un día como hoy es importante marcarlo, que la Corte Suprema de Estados Unidos, como todos sabemos, revocó el derecho al aborto por medio de una cuestión leguleya, pero que hace que el rol de los feminismos latinoamericanos sea cada vez más importante ante una ofensiva conservadora en todo el mundo que estamos viendo, ¿no? Y el último concepto era el concepto de soberanía audiovisual. En realidad no está en general muy relacionado con los otros dos. Soberanía audiovisual pensado también como el derecho de los pueblos a contar sus propias historias. Y decidimos incluirlos porque cuando pensamos esta presentación, contando una breve anécdota, se daba una situación muy particular acá en Argentina. Sé que hay gente de Latinoamérica que puede estar viendo, con canales amigos de la red tal. Acá había una situación muy complicada con el Instituto de Cine, el INCA, con toda la comunidad de productores, directores, realizadores cinematográficos enfrentados a la conducción del INCA, planteando reivindicaciones del cine independiente, que no se los tenía en cuenta y demás. Y además teníamos una situación donde el gobierno anterior, el gobierno de Macri, en 2017, había postulado por medio de una ley que en 2022 vencía la adjudicación de ciertos impuestos que se cobran al INCA, al Instituto del Teatro, al Instituto de la Música, a la Defensoría del Público, quiero decir, a muchas instituciones que a través de la acción pública garantizaban la diversidad cultural, ¿sí?
Estamos mejor, el Inca cambió sus autoridades, esperemos que enfile para otro rumbo que el que venía enfilando. Se aprobó la ley que por 50 años imputa esos impuestos a financiar la cultura. Pero bueno, sigue siendo un tema, y cuando discutíamos nos dimos cuenta que esta serie tenía una gran importancia no solamente por brindar una cartografía feminista de Latinoamérica, su tema explícito, sino que era importante también por el modo de producción. Canales públicos, canales universitarios de toda Latinoamérica trabajando juntos para contar y para dar una versión del feminismo, que es el feminismo latinoamericano, para mostrar mujeres que son las mujeres latinoamericanas en su entorno, en sus casas, en sus lugares. Y nos pareció re importante tener en cuenta cuánto de lo que hacemos en nuestros mejores momentos tiene que ver con la cuestión de la soberanía cultural, y que es un eje generalmente, un derecho generalmente de segundo orden, depreciado, pero que es muy importante. Hoy estamos mejor, pero no estamos bien. Por contar una anécdota, escuchaba que la última semana el cine argentino recuperó una venta de entradas que no tenía desde antes de la pandemia. Creo que 1 millón y pico de entradas se vendieron. El problema es que el 95% se dividieron entre 3 películas. La de Toy Story, no recuerdo cómo se llama, Lightyear. La de Jurassic Park, no sé qué versión, y la otra Top Gun. 95% de las entradas para esas 3 películas. Uno podría pensar, bueno, es lo que la gente quiere ver. No, creo que es más complejo que eso. El cine argentino está en el Cine Gomón, si van a Capital, es un cine en la avenida Rivadavia, y después no tiene otras pantallas. Entonces, bueno, quiero festejar esta serie, este modo de producción, esta forma de producir, y algo más que con lo cual iba a cerrar. Bueno, hacen falta voluntades como las que tienen todos los compañeros que están acá en su trabajo, y hacen falta políticas públicas. Bueno, un poco esas son las coordenadas de lo que definimos charlar un poco. Les voy a contar con quién estamos. Vinieron 3 compañeros del canal Encuentro: Ofelia Fernández, productora; María Iribarne, encargada de contenidos; y Bernabé de Mossi, que es el productor general. Está Agustín Alfaro, un viejo amigo de la red TAL, Televisión América Latina. Y bueno, tenemos también a Marisa Fournier, investigadora docente de UNCS, y un montón de cosas más que después las podés contar. Y Sandra Hoyos es nuestra única estrella presente, la única que apareció. Es politóloga y miembro y militante feminista y de Identidad Marrón. Bueno, bienvenidos. Les voy a pasar la palabra a Ofelia. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias UniTV, la Universidad General Sarmiento también, que nos dio la oportunidad de hacer esta presentación y esta charla acá. Y también a la Cátedra de Perspectiva de Género, que nos está acompañando. Bueno, yo voy a contar un poco de qué se trata Cartografía Feminista. Es una coproducción de la Red TAL y con un formato de canal Encuentro. Es una serie que se propuso para festejar o para acompañar el 8M de este año. Se hicieron 45 micros, que se están terminando ahora los últimos. Participaron 22 canales de toda Latinoamérica, y también tuvimos el acompañamiento de Mundo U y de ABTU, que es una federación de canales universitarios de Brasil. Bueno, los resultados fueron buenísimos, con mucha participación, bueno, de todos los canales públicos y también de los canales universitarios, con una altísima calidad en la producción. El formato consiste en que cada micro explica y desarrolla un concepto de los feminismos.
con un formato también que trató de contar con el uso del dron el lugar, digamos, ubicar a la protagonista y también al lugar representativo, digamos. También se buscó que sea un formato sencillo, fácil de realizar, que permita justamente la participación de todos los canales. Una de las cuestiones que nos parece que funcionó muy bien también fue la cuestión de esta decisión de que cada protagonista esté en un lugar alto, arriba de algún edificio, una terraza. Eso se puede, digamos, tiene varias maneras de analizarse porque, digamos, genera una perspectiva también desde la cual mirar las cuestiones y ver a todas las mujeres y diversidades desde lugares altos de Latinoamérica como reflexionando sobre los feminismos. También me parece que acompaña, es una decisión de formato que acompaña el contenido. Y también lo último que diría del formato es ese formato apaisado, súper panorámico, que también le da una identidad muy reconocible. O sea, uno lo ve y enseguida se da cuenta que forma parte de esta serie. Mi rol en la coproducción fue justamente realizar la coordinación, que consiste básicamente en lograr que toda la diversidad de canales que estaban trabajando en conjunto lográramos un producto seriado. Trabajamos con las definiciones, con el equipo, por supuesto, de Canal Encuentro, en base a las propuestas de los canales y en base a un diálogo de ida y vuelta para tener definiciones, digamos, que no son definiciones estáticas y definitivas, sino que son en un proceso que se está construyendo. Son términos que son, digamos, muy novedosos, digamos, aparecieron recientemente en la esfera política, entonces justamente son parte de un debate y de una construcción que estamos haciendo. Y me parece que otra de las cosas que fueron muy buenas de esta experiencia es que son términos que, digamos, a partir de esta coproducción es que podemos tener este mapa y esta configuración de las discusiones que se están haciendo en Latinoamérica. Digamos, no es un material preexistente en el cual nos basamos, sino que a partir del aporte de cada uno de los canales, de cada uno de los países, pudimos armar este glosario de términos que nos hacen ver, bueno, en los países cuáles son las preocupaciones, cuáles son, digamos, los términos que le están preocupando a cada región. A ver. Una cosa que también quería destacar, que cuando comenzó el proyecto, en la primera reunión que tuvimos, que bueno, participó también Alejandro, el 13 de agosto del año pasado, bueno, se hizo la presentación del proyecto. Ahí los canales, bueno, cada canal empezó a considerar su participación, ahí se comienza como a armar, a constituir la coproducción. Y acá mi compañera María propuso el término, bueno, sentipensar, como una manera de, bueno, de encarar el trabajo. Bueno, como que quedamos, bueno, sentir, pensar, sonó bien, bueno, ¿qué será? Y yo lo terminé de entender con el micro que, bueno, que por suerte pudimos ver acá, el de Karen Osorio, que hablaba de respetar las formas de pensar y de sentir de las comunidades afrocolombianas, palenqueras. Y me parece, o sea, quería como tomar el punto de arranque de la coproducción y en este micro, como en una opinión personal, ¿no? De que me permitió entender de qué estábamos hablando. Es como ir a un punto muy esencial y quizás también sutil, porque digamos, hay muchas reivindicaciones, o sea, son 45 micros que tratan, digamos, de prácticamente todos los términos que están en discusión hoy en los feminismos. Pero me quería quedar con eso porque se trata un poco de eso, de respetar las formas de sentir y de pensar de los colectivos,
Y eso capta también una sensibilidad del momento, que me parece que también por eso tuvo tanto éxito en el sentido de la participación de los canales, de las repercusiones y de todo lo que se puede generar, que me parece que es un comienzo también. Que captamos con este trabajo una sensibilidad del momento, de la sensibilidad de la época, de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, quería rescatar eso. Y como desafío hacia futuro, lo que quería también destacar de todo este trabajo que se hizo fueron las dificultades, por ejemplo, con 2 términos que tuvimos, que también lo dejo como para que después se pueda debatir, que fue el concepto de maternidades feministas, que es un término que todavía nos costó un poco pensar. Se había propuesto un poco desde el canal y, digamos, los canales no lo tomaron. Bueno, fue un término que nos costó, todavía nos cuesta volver a pensar las maternidades desde el feminismo y también las vejeces desde el feminismo. O sea, por fuera de las normas heteropatriarcales, las normativas tradicionales de cómo pueden ser esas vejeces y cómo pueden ser las maternidades. Bueno, eso como que lo dejo como, digamos, dentro del trabajo de cartografía es un desafío que nos quedó como a futuro. Hay un canal que sí los tomó, pero es como el principio, me parece, de lo que todavía nos queda por delante para seguir reflexionando. Y bueno, quería compartir un pequeño PowerPoint que tiene que ver, no es tanto con los datos, que sí van a aparecer datos, no se angustien si no los leen, porque más que nada era para ver la dimensión del trabajo de los 7 países que participaron, de los 22 canales, de los 45 micros, todo es como una envergadura muy grande. Y quería compartir las fotos del backstage también, de todo lo que, digamos, y agradecer a los canales, a su participación, también a los directivos de los canales que dijeron sí lo hacemos, sí participamos en la coproducción, y también a los equipos de rodaje, a los productores, a los camarógrafos, a los editores, a todos los que hacen las entrevistas, a los que, bueno, están en el campo trabajando. Así que bueno, quería compartir ese PowerPoint ahora.
días. Bueno, recuperar un poco el contexto de producción, que no es menor. Esto se arrancó después de la pandemia, eso generó un marco muy distinto de la crisis en las políticas de afectos y de cuidados. No tenía metáfora, eso lo pusimos mucho en juego, y otra variable que también es imposible no poner en juego es que nosotros este año cumplimos 15 años como pantalla pública y educativa, de modo tal que nosotros hoy producimos sobre una huella, sobre un mojón que tiene 15 años. Entonces desde ese lugar también ahí nos pusimos a sopesar qué se había hecho y de alguna manera teníamos muy en claro que queríamos hacer algo distinto frente a lo que era la representación. Por un lado, nosotros habíamos trabajado ya los últimos 8M con especialistas, con compañeras que venían de las ciencias sociales, pensando los feminismos, y por otro lado, con compañeras que trabajaban desde ese ejemplo paradigmático de ese objeto de estudio. Dijimos, bueno, tenemos que romper, hay que perforar, pensar en marcos teóricos, ¿sí? Y en experiencias que de alguna manera den cuenta de ese marco teórico. Primero pensamos en un diccionario, muchos meses hablamos de un diccionario, después nos dimos cuenta que el diccionario nos alejaba, constreñía el debate que queríamos generar, de alguna manera como un dispositivo que expulsaba y ordenaba, y no queríamos algo ordenado. Empezamos a pensar en mapas, mucho tiempo vimos mapas, está en algún momento como un concepto de iconoclasta, nos gustaba derribar imágenes, nos parecía que por ahí ese era un tema estar muy alerta, ¿no?, con los feminismos, esto, ¿no?, de generar grandes imágenes icónicas. Llegamos a los mapas, nos dimos cuenta, empezamos a estudiar el concepto de los mapas fueron cambiando a lo largo de la historia, las distintas formas de ver el mundo cambiaron los mapas, formas de ver el mundo, y ahí se nos irrumpió la palabra cuerpo, y de alguna manera ahí la palabra cuerpo terminó de cuajar qué era lo que queríamos. Queríamos cuerpos que habitaran territorios y que hablaran de una experiencia, y ahí es cuando aparece María Lugones, compañera, ¿no?, que tanto nos enseñó a pensar en clave de colonial, esto de sentipensar, terminar, ¿sí?, dejar de pensar las experiencias separadas, de pensar y de sentir, y sino que cuajarlas justamente en un cuerpo. Spinoza decía, bueno, todo lo que es posible un cuerpo. Y de ahí, si uno tironeaba, nos dimos cuenta de lo que queríamos era generar una cartografía donde la experiencia de ese cuerpo se pusiera en valor en términos de conocimiento, ¿sí? O sea, la experiencia es conocimiento. Había algo del lenguaje que yo, a la luz de la coyuntura de estas semanas, me parece que fue un hallazgo como pantalla pública. El debate es en el lenguaje, no es menor las cancelaciones, ¿no?, y las agendas que se están viviendo estas semanas en torno al lenguaje. Hay una pregunta, eso Sandra seguramente lo vivió en carne propia. Nosotros lo que les dábamos a cada uno de los canales compañeros era un cuestionario guía, que se podía usar o no, al menos aunque sea a veces uno para romperlo, pero igual es una herramienta, ¿no?, para superarla y hacerlo propio, pero siempre es bueno tener eso a mano. Y una de las preguntas que nosotras invitábamos a hacer era, ¿en qué momento escuchaste la palabra por primera vez? Volviendo a esta cuestión del lenguaje, hay un momento, y también como recuperando este ejercicio de, bueno, uno nace feminista, uno nace sabiendo del feminismo. Bueno, no. Hay algo en algún momento, ¿no?, que uno se lo plantea por primera vez, lo escucha y se lo apropia. Entonces, desde ese momento nos parecía que era una pregunta que era interesante, ¿no?, para pensar ese sentipensar, que de alguna manera fue haciendo ese glosario. Nosotros teníamos una primera propuesta con un cuerpo yo no me acuerdo cuántos conceptos eran, ¿no, Fe? 15, 20 conceptos que nosotros les proponíamos quizás sí, a las televisoras, y después lo que pasó, que es maravilloso y que no nos pasa siempre, es que hubo propuestas que nos desbordaron, que nos desafiaban. Lleva muchos meses hacer televisión, uno arranca mucho antes y hay un momento que uno entra como en velocidad crucero, y por ahí esa convicción y esa pasión, bueno, baja, uno no puede vivir así.
Bueno, en este proyecto no, digo, hasta la semana pasada, cuando uno no está en rodaje, pasa muchas horas en el canal sentado, es una tarea de visualización, de escritorio, de computadora. Y creo que fue hace 10 días que hubo algo también de poner el cuerpo. Nosotras que terminamos paradas. Cuando uno termina una discusión de producción parado, bueno, es porque pasa algo. Y hay términos que tienen que ver, sí, con la maternidad, con los cuidados, que hizo... Bueno, no está Cecilia Flachang, no está físicamente, pero está en esta reunión. Hubiera sido imposible pensar este proyecto si no hubiera estado la presencia activa, la curaduría y el cuerpo de Ceci. Y muchas reuniones, Ceci, Ofe y yo las terminábamos paradas. Eso es muy raro. Las discusiones discutiendo, en la isla, en todos lados. Y poniendo en juego no solamente textos, no solamente programas, sino poniendo en juego la propia experiencia. No dejamos de sentipensar nunca esta cartografía feminista. Así que bueno, no mucho más que eso. Gracias por recibirnos y escucharnos, y estaría bueno escucharlos a ustedes. Lo dejo al señor. Gracias, María. No a ustedes. Bernabé. Bueno, primero agradecerles a todos los que hicieron posible este encuentro. Voy a tratar de retomar desde otro punto que tiene que ver con pensar la soberanía audiovisual. Cuando nosotros como canal educativo y cultural del Estado argentino siempre construimos nuestras narraciones, cuando digo nuestra, hablamos de la Argentina como país, cómo nos queremos narrar y qué tenemos que narrar, no solamente desde lo temático, sino desde la forma. Lo que dijo Alejandro, Felia, María, traza una línea particular que quiero tirar una pregunta para que después la debatamos, que tiene que ver hoy, en el 2022, cómo nos estamos narrando como argentinos, como argentinas y como latinoamericanos. Y el término de soberanía audiovisual, soberanía cultural, soberanía educativa, voy agregando algunas flechas, tiene que ver con, y voy a agarrar una frase que vos dijiste, es la cantidad de producciones que se están haciendo en las plataformas corporativas, que plantean también que hay temas de la argentinidad o del ser argentino, o de temas argentinos o de formas argentinas se están dando en esas plataformas que están planteadas por una forma de narrar lo estético y lo ético. Y es más importante que nunca hoy que cada uno de ustedes que están acá vayan pensando cómo nos estamos narrando y cómo nos vamos a narrar en un mapa mediático, en un mapa cinematográfico mucho más complejo que hace 10 años, que hace 20 años. Más complejo me refiero a más desafiante. Vamos, Canal Encuentro hay que defenderlo muy profundamente. Este año, como dijo María, se cumplen 15 años. Y acá está la compañera que participó en 2 grandes producciones que tienen que ver con el Nacimos para hacer visible lo invisible, que es una de las primeras frases, o la primera frase que tenemos como lema este año en el canal, que es retomar esos temas. Por supuesto que la agenda del feminismo viene trabajándose en función de la coyuntura histórica, política y actual, con este mapa muy profundo y muy abierto que nos plantea otro panorama de los feminismos. Pero también voy a traer acá el concepto de lo que fue hablar del racismo en la Argentina. Es otro gran tema que después podemos debatir. Y son 2 temas de visibilización pura que tienen que estar todo el tiempo en tensión. En tensión me refiero a profundizar abordajes, no solamente para las audiencias generales, no solamente para las audiencias educativas, sino también para ustedes, digo ustedes porque estamos acá, aquellos comunicadores, aquellas cineastas, directoras, productoras, que vayan a narrar la Argentina y a narrar Latinoamérica. Canal Encuentro, en sus varias temáticas históricas y además ejes conceptuales que trabaja, que piensa, continúa profundizando la memoria activa, la memoria contemporánea, y también reformula puntos de vista en función de lo que ya se narró.
porque todo el tiempo hay un dinamismo necesario de poner en valor lo nuestro. Y esa frase es muy importante. A veces, y acá no me quiero poner picante, pero cuando está el concepto de ser o pertenecer en los medios audiovisuales, e insisto, en esas historias o en esos temas que son argentinos y después se pasa una pincelada de barniz desde una visión estadounidense o de mercado en las narraciones que supuestamente deberían ser nuestras, es decir, quién la dirige, quién la escribe, cómo la monta, cómo la fotografía, tiene que ser una perspectiva argentina. Y en la Argentina, diversidad. No es lo mismo hay que ver de la clase, hay que hablar del origen, hay que hablar de lo político, de lo social. Inclusive en las tensiones de los propios realizadores, productores que narran esas historias. Y volviendo al objetivo general de que lo que significa un canal educativo y cultural de un Estado, es poner en valor eso contra todo el mapa impresionante de lo que significa lo corporativo, el único discurso, o meter lo que se supone que es nuestro en una pincelada con una visión más homóloga de lo estético. Y los conceptos de la estética y la ética para narrarnos la historia es muy importante, sumamente importante. Por eso estoy tratando de no solamente incluir la responsabilidad y el objetivo que tiene un canal educativo público, sino también aquellas participantes responsables de narrar esas historias, en el ámbito de lo público, en el ámbito de lo privado, en el ámbito de lo independiente. Eso quería como tratar de contextualizar en función de este trabajo de cartografía feminista, que es una serie extraordinaria, que no necesariamente, que está disponible obviamente en el aire del canal, que está disponible en la plataforma de propio contenido público social del Estado, que está disponible en la accesibilidad de YouTube del canal oficial, sino que es cómo pensamos hacia dónde llegar a mostrar la cartografía feminista, inclusive en su gran principal objetivo, que es la mediación entre los docentes y los estudiantes en las aulas. Digamos, que eso también está. Y es una mediación fundamental para poder contar eso, pero tiene que ir más allá. Y creo que esa es la gran pregunta que tienen los comunicadores del hoy. Nosotros, nosotras que estamos acá, que tenemos ese esfuerzo constante de pensar y ver cómo rompemos esos desafíos y esos paradigmas de la propia comunicación, de la propia cinematografía, y eso que vos decís de los cines, que el cine argentino, y ya cierro, los cines que uno piensa, ¿dónde va a haber el cine argentino? ¿Dónde está ese cine argentino? Si hay un pico impresionante de suba de consumo cinematográfico, ¿por qué solamente hay una concentración en ese discurso más hegemónico que es el cine de Estados Unidos? Eso también hay que pensar, y es un debate que hace muchos años lo estamos haciendo. Hay diferentes formas de abordarlo. Bueno, el Estado tiene una misión y una obligación de poner en valor eso. Nosotros como canal educativo público estamos todo el tiempo trabajando en esa postura y todo el tiempo poniendo en valor eso, y buscamos la necesidad de narrar eso con los puntos más importantes, pero creo que hay que seguir debatiendo mucho. Eso quería decir nada más. Y agradecer también a la Red Tal, que fue la anfitriona de poder vincular todo. Gracias, Bernabé. Agustín. Bueno, ¿cómo va? Bueno, yo vengo a contarles un poquitito qué es esto de la Red Tal y que se logró hacer esta coproducción, que no es la primera, es una de las tantas que hemos hecho. Nosotros somos una red de televisoras públicas y culturales de toda Latinoamérica. Estamos presentes en 20 países. Está formada por más de 90 canales, 8 plataformas, canales parlamentarios, canales universitarios. Ahí, como decía Ofelia, la ABTU, que es la Asociación Brasilera de Televisoras Universitarias, que participó
en esta coproducción. Bueno, nosotros hacemos, digamos, y nuestro fuerte es la distribución de contenidos, las coproducciones y las capacitaciones. Nosotros tenemos un banco de contenidos de más de 1.200 horas, donde cada canal que pertenece a la red aporta contenidos que quiere visibilizar y que quiere que los demás países de Latinoamérica puedan ver sus producciones. Y también hacemos esto de las coproducciones. Las coproducciones, y lo interesante es esta forma de hacerla, de realizarla. Como decía Ofe, esto se hizo con 22 canales que hicieron 45 capítulos. De la misma forma se hicieron otras coproducciones, pero esa es un poco la idea. Reunirnos de a poquito entre todos los canales nacionales, canales provinciales, canales comunitarios o regionales y comunitarios, que en distintas formas, ¿no? Y con distintas potencias, digamos. Una cosa es Encuentro y otra cosa es otros canales chiquititos, pero los tratamos de ayudar y de que se equiparen y que puedan presentar un producto y llegar a un producto final. Y después las capacitaciones, que son capacitaciones que se hacen internamente, digamos, dentro de los canales de la red. Nosotros somos un espacio de debate, ¿no? Un espacio de intercambio de opiniones y de ideas. Y bueno, y este espacio que generamos se dan estas ideas y surgen este tipo de ideas para coproducir, para hacer y demás. Y entonces, bueno, la idea es que la red se ponga a disposición para ayudar y para, ¿cómo es que se dice? Potencian las potenciar, ideas. Sí, potenciar un poco. Sí, sería de un formato, al participar toda Latinoamérica, crece, tiene una envergadura. Exactamente. Entonces, esa es un poco la idea de TAL. Y nuestro fuerte es eso, ayudar y contribuir a instalar una agenda de perspectiva de género en toda la sociedad, digamos. Inclusive, y lo que aspiramos es a que internamente, dentro de las instituciones, se pueda instalar y ayudar a instalar la perspectiva de género. Así que eso es. Gracias, Agustín. La profe, Marisa. Bueno, gracias. No, gracias por todo este trabajo enorme que evidentemente hicieron. Y me parece que quizás una de las cuestiones, millones de cuestiones, ¿no? Imagínense escuchar semejante trabajo de articulación latinoamericana y la construcción de una cartografía latinoamericana. Digo, porque los mapas son construcciones políticas. Generalmente son políticas administrativas, pero acá hay una construcción ética y una construcción de justicia social con perspectiva de género basada en una ética feminista, que es el modo en el que las feministas producimos derechos. Para nosotras, la producción en red es un modo de producción. Hay una conciencia de los pueblos, de las poblaciones subalternizadas, una conciencia corporal, que es también territorial, que nos indica que sole no se puede. Entonces, conocemos esto de producción en red. Y me parece que esa es un desafío también para los estados nacionales, la posibilidad de construcciones cartográficas basadas en una ética y en un derecho que salte esta división político-administrativa, ¿verdad? Es otro modo de construcción. Y no puedo dejar de pensar en el ALBA. No puedo dejar de pensar en esas construcciones latinoamericanas en red que son las necesarias para contraponer al poder de los imperios, ¿no? Porque no hay solo un imperio,
sino que hay imperios, ¿no? Me parece que eso es para celebrar y es para agradecer también que se hayan puesto al hombro semejante tarea. En relación, quería hacer otra anotación en relación al concepto de soberanía. La soberanía como derecho, pero también la soberanía como autoridad, ¿no? La soberanía implica una autoridad. Entonces, ahí como nosotras nos toca el lugar de la universidad, pero nos toca también el lugar de la articulación de la Universidad de General Sarmiento con múltiples actores a nivel local, pero también a nivel nacional y también a nivel regional. Cómo vamos construyendo núcleos de circulación de estos saberes que construyan autoridad y legitimidad. Cuando ustedes mostraban la cartografía feminista, me encanta el zoom, me encanta. Yo le llamo zoom al dron, ¿no? Porque es como que está el territorio y aparecen los cuerpos y son feminismos situados. Es imposible pensar en la construcción de derechos si no es desde un lugar situado. ¿Cómo pensamos lo universal si no lo pensamos desde aquello que nos atraviesa, nos compromete, ¿no? Porque hay toda una cosa, ¿no? de un más allá, de los derechos. No, son derechos situados, son derechos que nos comprometen ética y corporalmente. Y me parece que con eso no, es como la mirada desde arriba de la montaña, donde se mira la desigualdad de esa persona, pero de una manera situada. Y eso nos configura un mapa que la imagen, el lenguaje de la imagen, compone de una manera maravillosa, ¿no? Porque es eso, es esa persona en ese territorio, con esa montaña, con esos edificios, con esa vestimenta, con ese modo de hablar. Me quedé encantada, yo me enamoro de las cosas estas. Y te digo algo, ¿viste los 2 micros que hicimos de empoderamiento con lideresas? La definición es una definición colectiva de empoderamiento, no es el empoderamiento individual. Bueno, es un empoderamiento colectivo que fue como también un hallazgo cuando empezaba a llegar el material. Las definiciones son del pueblo, de la comunidad, de las mujeres étnicas, es colectivo el empoderamiento. Y lo interesante es que se nota, lo interesante es que logran comunicarlo. Porque de hecho construyen una cartografía que es colectiva y que no puede ser de otro modo, ¿no? Son esos puntos interconectados y el modo de producción en red también, como me parece que en este momento es un modo de producción subjetiva que tiene que ver con un modo de construcción política también, ¿no? Con un modo de construcción política y en la resistencia. Me parece que esto nos compromete. Esto lo hablamos mucho con nuestras estudiantes. Nos compromete también en agenciar circuitos de circulación de estos saberes y estos conocimientos que puedan contrarrestar lo homogéneo de empresas ¿no? de producción de contenidos, que yo no puedo dejar de verlos como un episodio en un avance hacia la capacidad de los pueblos de hablarse a sí mismos. Cuando se instalan las empresas multinacionales, primero hacen un trabajo cultural, primero capturan, y una vez que capturaron, imponen una mirada homogénea, que no es solo hegemónica, es homogénea. Y cuando hay homogeneidad, se empobrece la cultura y se empobrece los pueblos y se empobrece hasta el sistema productivo en su totalidad, ¿no? Y estoy hablando de la producción industrial, si se quiere, no de la industria cinematográfica. Entonces, en ese sentido, me parece que también nos comprometen a agenciar otros múltiples circuitos de circulación de estas producciones. Y de hecho, nosotros desde la materia pensamos cuál es la utilidad de estas cartografías feministas para pensar 2 políticas públicas. Y la utilidad en el sentido de que sean usadas, ¿no? De que circulen, de que sean apropiadas. Una de ellas es cómo y de qué modo cartografías puede ser útil para el abordaje de las violencias por motivos de género. Es material de sobra aquí. Tuvimos que elegir, eran 45, imagínate, nos peleábamos, yo quería 10, no, 4, claro. 3, me bochaban porque no entraron los micros brasileños.
Y el otro núcleo es de qué manera y cómo este material puede ser utilizado para la implementación de la educación sexual integral en todos los niveles educativos. Entonces, con esto nos comprometemos a utilizar, a hacer uso, que de hecho ya hacemos uso de cartografía nosotros, hacer uso de estos materiales para la formación, pero no solo para la formación, sino para la transformación. Y por último, lo que quería sumar a lo que ustedes plantearon, esto del sentipensar, nosotras pensamos quizás en 4 componentes de lo que hace a la comunicación desde los feminismos latinoamericanos, que es sentir, ¿no? El sentipensar, pensar, decir, y ahí aparece la construcción de mundo. Nos dijeron que no podíamos decir, ¿no? Que las mujeres no podemos dar misa, ¿no? Decir y actuar. Entonces, sentir, pensar, decir y actuar como 4 elementos de la transformación de nuestros mundos y del mundo desde una perspectiva feminista. Así que yo estoy muy agradecida del trabajo que se tomaron, porque nos alimenta para la tarea que tenemos. Así que gracias. Gracias a vos, Marisa. Sandra, nuestra única protagonista de un micro. Bueno, gracias. Nada, escuchaba, me toca ahí la parte por ahí también de poder recuperar cada uno de los aportes que trajeron, pero también volver, digamos, acá estamos con la presencia de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes de la asignatura Perspectiva de Géneros, Aportes y Debates, y como última clase, porque hoy es la última clase de este semestre, tuvimos un teórico que es Comunicación no sexista, ¿no? Y entre las cosas que mencionábamos de cómo pensar una comunicación no sexista, pensábamos en la cuestión de la perspectiva de género, la pluralidad, la diversidad, una comunicación popular, una comunicación desde un enfoque interseccional. Creo que esto es lo que nos propone esta propuesta de lo que fue cartografía feminista. En principio, de forma individual, también fue un privilegio poder estar en ese espacio donde me pude encontrar en el lugar que me da identidad, ¿no? Que es mi barrio, el lugar que habito, que es el conurbano desde que nací, que es el conurbano que también me permitió venir a la universidad y también ser docente en esta universidad. Creo que la posibilidad de construir imágenes, voces desde las periferias, creo que promueve crear poder desde los márgenes, ¿no? Esto de pensar en mi lugar, en lo que me tocó a mí, que fue hablar o tratar de definir interseccionalidad, creo que era poder recuperar también todas esas trayectorias que implican, si bien hay un momento en donde se define conceptualmente la interseccionalidad, pero es una muestra de las construcciones desde los feminismos, desde un feminismo contrahegemónico, ¿no? Cuando se empieza a instalar y a cuestionar eso que se venía diciendo y que se pueden decir más cosas y que se pueden utilizar las herramientas del feminismo para poder transformarlas y poder aportar mucho más. Recién les escuchaba acerca del imperio y de lo que producen las grandes producciones cinematográficas de Estados Unidos, pero también hablábamos de lo que sucede, digamos, en este gran paso atrás de lo que sucedió con la derogación del derecho al aborto, y también pensar de que en Estados Unidos no había una ley, no hay una ley que garantice el aborto, sino que había un fallo, digamos, que eso, digamos, data de los 70, y sin embargo, lo que hoy sucede en Estados Unidos, donde podemos ver un pañuelo verde, sin dudas tiene que ver, digamos, con la lucha y el logro que se tuvo acá en Argentina, donde permitió instalar ese debate y también la obtención del acceso al derecho. Y entonces pensar también contrahegemónicamente en esas luchas y también que cómo podemos aportar y construir, creo que también es una tarea que es necesario cartografiar, ¿no? Esto de cartografiar experiencias, de pensar el dinamismo, y que hoy yo puedo haber definido interseccionalidad, pero seguramente las compañeras de Colombia, que también quiero destacar de que se hayan elegido las
las definiciones de las colombianas, seguramente no es descontextualizado para nada con esta vicepresidenta afro, luchadora por los derechos ambientales. Creo que da cuenta de toda esa experiencia, toda esa acumulación que permite construir desde otros lugares, ¿no? Y que eso es posible, y por supuesto que la experiencia que nos permiten estas producciones audiovisuales, por supuesto la importancia de Canal Encuentro, que recién mencionaban que también en estos 15 años se ha propuesto también recuperar toda esa trayectoria, poder poner otras voces, otros rostros que protagonicen otras corporalidades y otras voces, y que desde ahí construyamos, que se permita, digamos, hablar de aquellos temas de los que no se enuncian, de que no hay un feminismo único, que hay un feminismo que se puede cuestionar y problematizar, y que además son diversos, y poder mencionar y hablar de racismo en el contexto argentino, creo que es algo que nos da una gran posibilidad de poder repensar también la distribución y el acceso a diferentes recursos, como es el acceso a la educación en cuanto al nivel universitario, a nivel superior, donde más rostros marrones, más rostros afro, más rostros, más corporalidades discas estén presentes en todos los ámbitos, y creo que la presencia de la comunicación, el rol es fundamental en poder transmitir y poder pensar y construir, ¿no?, otros modos de sentir, pensar. Gracias, Sandra. Lo último que decías me quedé pensando en cuánto tiene que ver también con la cuestión de la soberanía audiovisual, en el sentido de la soberanía audiovisual. Plantear eso es plantear, hagamos un mundo rico, hagamos un mundo diverso. ¿Qué tenemos como argentinos para aportarle a este mundo, digamos, no? Como lo que tengan los colombianos. Bueno, tenemos una cultura, una historia, cultural propia. Tenemos hoy la vida de Maradona nos la cuenta Amazon. O sea, compraron los derechos para contar la historia, la escribieron de acuerdo a los modelos narrativos que, al ser una empresa, uno ni puede cuestionar. Al ser una empresa, utiliza modelos narrativos, estéticas, etcétera, que son las que piensan que va a generar éxito, que va a vender más, que va a ser más consumida en el mercado mundial y que le va a redundar en ganancias. Obviamente, si fuera empresario pensaría así. Yo no soy empresario, ni lo quiero ser. Entonces, lo que quiero decir es, la historia de Maradona y la de Bilardo las cuenta Netflix o Amazon. Eso es lo que no puede pasar, quiero decir. Me parece que la cultura argentina tiene algo para aportarle al mundo. Le ha aportado grandes cosas de todo, pero sin ir más lejos, el tango, Borges, no sé, miles de cosas, Maradona. La ley del aborto. ¿Cómo? La legalización y despenalización del aborto. La legalización del aborto, por supuesto. Entonces, pero eso ¿qué necesita? Necesita de voluntades militantes, de gente comprometida, como queremos ser, como lo somos en los mejores momentos nuestros, y también de políticas públicas, ¿no? En el mundo se discute esta cuestión. Si se graba Netflix, las plataformas, si pagan un impuesto, ese impuesto va a financiar la producción cultural del país donde se le cobra el impuesto a Netflix, cuotas de pantalla, hay un montón de iniciativas. Me parece que el feminismo es un prisma a través del cual ver todos los problemas de la vida social, ¿no? Y también, un poco me resultó muy inspirador lo que decías vos, para verlo de esta manera que estoy balbuceando y tratando de decir, ¿no? Quería agregar una cosa con respecto a las posibilidades, ¿no?, de tener
un alcance internacional o latinoamericano que es, tal, que es una herramienta, digamos, colaborativa, que yo no sé si quedó claro, en la cual los canales participan haciendo 2 micros y se llevan el resto. Entonces, realmente es un ejemplo de los alcances que puede tener un trabajo colaborativo así, de estas dimensiones. Entonces, cualquier idea, cualquier temática, podemos llevarla a una escala Latinoamérica o internacional, porque también, hay como convenios que se están haciendo, pero digo, sí, pero lo fundamental tener esta es esto, ¿no? herramienta es el cooperativismo, el querer trabajar y tener la voluntad sobre todas las cosas. Hay millones de ideas, pero además millones de imposibilidades. Bueno, nos ha pasado con otras coproducciones. Me acuerdo de Migrantes que hemos hecho, que era otra coproducción con el mismo formato. Cada canal que entra deja 2 capítulos y se lleva la serie completa. Entonces es muy conveniente para los canales y para todos, digamos. La idea es luchar y aportar y hacerle frente a las imposibilidades. Estamos en Latinoamérica, ¿no? Que eso no es poca cosa y no es tan fácil como los yanquis que tienen una industria totalmente aceitada. A nosotros nos cuesta mucho más, pero sin embargo siempre que hay voluntad se puede. Bueno, pero con esa limitación justamente esta forma alternativa es como mejor, incluso. Sí, porque... y aparte yo digo, es la apuesta, es la evidencia empírica de que la fórmula todos ganan es posible. Sí. Eso es una patada al capitalismo. Totalmente. Porque, digo, es la producción colectiva siempre tiene un plus respecto de... No se hubiera podido hacer algo así desde un solo polo. No se puede. Y ninguna producción hegemónica, única y absoluta puede dar cuenta de esta diversidad. Y lo importante también de esto es que se escuchan todas las voces. Exacto. Todas las voces. Entonces es realmente la soberanía audiovisual de la región. Perdón. A mí, no, está bien. Quería retomar 3 cosas que me cruzaron en la cabeza y quiero tratar de hacer una síntesis porque es importante, me parece, no sé. Voy a agarrar la tuya también. Porque hay algo en el límite del peligro, que es una observación que me pasa sobre los enunciados formales. Cartografía feminista es un ejemplo extraordinario quiero hablar de la forma, de lo estético y lo ético. Quiero ir a las temáticas de esos ídolos populares que las grandes plataformas capturan, compran los derechos y transforman. Hay algo, si vemos, sin dar diferentes nombres, la producción argentina para plataforma o la producción de cualquier país latinoamericano para plataforma, que vuelvo al barniz, está todo puesto sobre la misma estética ética, los mismos colores, los mismos encuadres, o sea, hay personajes que perdieron la identidad del archivo. Están todos, los registros actorales son los mismos, los encuadres son los mismos, las saturaciones de color son la misma. Eso es lo que, más allá de lo temático, ese tema está barnizado, está puesto con un spray, y ese es el problema. Por suerte está acá en el encuentro, junto a las otras televisoras, que se sienta, cuando pensamos un proyecto, no solamente hablamos del contenido que es primordial, supremo, fundamental, todo lo que venimos hablando. Hay algo, es cómo narramos, por eso es importante, cómo narramos, cuál es la estética que va a apoyar la vinculación de la ética. ¿Sí? Entonces, no me acuerdo si Ofe o una de las compañeras hablaban de esa cuestión del formato. El formato ahí está de las corporalidades y los niveles, de las texturas, de los colores, de las diversidades, de las cuerpas. Eso, hay un formato, ese formato es decidir cómo voy a subjetivar, ¿no? Porque no deja de ser un plano subjetivo, una observación subjetiva de cómo América Latina va a encontrarse en las diversidades feministas.
ese mapa, esa cartografía de los cuerpos y las diversidades de una forma. Va a ser ese molde. Pero en ese molde están las diferentes cuestiones de la estética y la ética. Entonces ahí hay otras pieles, otros colores, otras texturas. Entonces el formato no es poca cosa. No es poca cosa. Y ahí están los límites de lo peligroso. Y por eso es importante el Estado. Por eso es importante el Estado en la televisión pública, educativa, cultural. Hablo desde Canal Encuentro, donde nos sentamos en una mesa y sí, nos paramos y discutimos y vamos hasta último momento donde decimos, ¿dónde es nuestro marco teórico? O sea, ¿cómo vamos a representar el hoy de Canal Encuentro? Cuando hablas de cine, quiero ir al 2020 en pandemia, decimos, ¿dónde está el cine nacional cuando se cierra la pandemia, cerró las salas? Dijimos rápidamente, el primer impulso que tuvimos desde lo cinematográfico es, bueno, capturemos, agarremos, pensemos en todo el cine documental argentino, que es de un nivel impresionante de narraciones particulares, e hicimos no ficción pensando que iban a salir 2 semanas al aire. Salieron 6 temporadas, más de 150 películas argentinas documentales salieron. Y en esas variaciones temáticas, contadas por los propios cineastas nacionales, contemporáneos, con una necesidad, ahí el Estado dijo, bueno, vamos a poner esto en el mejor horario, a las 22 horas. Y eso se construyó, eso también es una respuesta a esto que decís, no solamente es lo temático, contamos la historia de Maradona, o la de Eva, o cualquier historia, cualquier temática, sino que esas historias pierden la identidad, nuestra identidad, inclusive, si se ponen a analizar las interpretaciones de esos personajes de diferentes actores nacionales, empiezan a tener los mismos parámetros de registro que pretenden las plataformas. Entonces, lo que dijo la compañera, que uno no para de consumir eso, uno no dice no consumamos esas narraciones. Sí, tenemos que consumir, sobre todo las personas que están estudiando y quieren ser parte o son parte del medio del arte, de la ciencia, de la cultura. Sí, bueno, realmente es una responsabilidad política, ética. Eso quería decir porque yo creo que hay un momento muy clave. Hoy es clave analizar cómo se narran las plataformas, porque no solamente lo temático, sino cómo se va homologando lo que sí, o sea, en contra de lo que sí hacemos nosotros cuando pensamos los formatos. O sea, no quiero hablar de todos los formatos del canal, pero ahí siempre tiene que estar lo nuestro, eso es lo nuestro, lo particular y lo diverso. O sea, genial que se haga todo de manera cooperativa, pero los estados tienen la mayor responsabilidad de poder contar sus culturas, mejor si es en conjunto para que una América Latina realmente salga en las narraciones diversas. Eso quería sintetizar. Bueno, les agradezco mucho la presencia, estar acá, acompañarnos, y a ustedes, por supuesto, también. Y bueno, espero que nos encontremos pronto para seguirla, ¿no? O en otra serie. Buenísimo. Sí, Bueno, muchas hay un montón que gracias hablar. A todos.